Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela Farfán, yo soy la profesora que los va a estar acompañando durante este cuatrimestre en el cursado de la materia Sociología de la Educación. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes un breve repaso, un punteo general de cuáles son las temáticas más importantes que vamos a encontrar en el módulo 1. Por ello les propongo y los invito a quedarse viendo esta primer videoclase. Bueno, un poco ustedes se preguntarán por qué sociología de la educación en mi formación de profesorado. Bueno, en primer lugar, más allá de contribuir con herramientas teórico y conceptuales, esta materia, sociología de la educación, lo que pretende es poner en tensión, analizar y reflexionar conceptos que encontramos naturalizados en la sociedad durante décadas, durante siglos, que son socialización y educación, en tanto fenómenos y procesos sociales y ponerlos en tensión, reflexionar a qué nos referimos para poder abordar la especificidad de la sociología de la educación. En segundo lugar, para cuando nosotros podamos comprender y analizar estos dos grandes procesos sociales, vamos a poder desnaturalizar ciertas prácticas sociales que se están dando en nuestra sociedad y hoy más que nunca requieren que las analicemos. Bueno, por último, decirles que identificar los problemas relevantes de la educación y la sociedad son los principales aportes a la formación y a las prácticas docentes que desde la sociología de la educación vamos a estar abordando. Ahora voy a detallar generalmente cuál es la idea del trabajo en esta videoclase, cuáles son las temáticas que vamos a abordar. En primer lugar, vamos a tener que ver qué es la sociología de la educación, identificarla y posicionarla como una disciplina. Para ello vamos a tener que analizar, en primer lugar, a qué nos referimos cuando hablamos de sociedad y a qué nos referimos cuando hablamos de educación, para de allí pasar a hacer la caracterización epistemológica, es decir, posicionar a la sociología de la educación como una ciencia, ¿sí? A través de su conceptualización y estableciendo muy claramente cuál es su objeto de estudio. En segundo lugar, vamos a pasar, una vez que hayamos comprendido y analizado qué es la sociología de la educación, a los paradigmas que conforman esta disciplina. En primer lugar, vamos a diferenciar el paradigma del consenso y el paradigma del conflicto, que incluye cada uno de estos paradigmas en su devenir histórico, las diferentes teorías de la sociología de la educación que han ido marcando cada momento en nuestra historia. Por último, vamos a dejar abiertas ciertas preguntas de análisis y vamos a ver qué es lo que ha pasado en el abordaje de la realidad de la educación a través de todas estas teorías que nos propone la sociología de la educación y qué es lo que todavía falta por realizar en este amplio terreno educativo. Bueno, vamos con el punto número 1 de esta videoclase. En primer lugar, vamos a tratar de abordar y establecer a qué nos referimos cuando hablamos de la sociología de la educación, es decir, la sociología de la educación como disciplina. Decíamos al principio de que vamos a necesitar identificar dos conceptos que están muy naturalizados por nosotros, pero que requieren una diferenciación en su especificidad para a partir de ellos poder formular cuál es la conceptualización de la sociología y poder identificar claramente su objeto de estudio. Estas palabras son, en primer lugar, la socialización y en segundo lugar, el concepto de educación, ambos fenómenos sociales presentes en nuestras vidas y a través de la historia. Cuando nos referimos a socialización, vamos a decir precisamente que se trata de un proceso de educación espontánea. Es un proceso involuntario o funcional y se da naturalmente por el solo hecho de vivir en sociedad, ¿sí? Conlleva una función latente de aprendizaje, es decir, que no hay una función manifiesta de enseñar y de aprender. Veamos la diferencia con la educación. Cuando nos referimos a educación, vamos a decir que la educación es intencional, a diferencia de la socialización, que es espontánea. En el caso de la educación, es voluntaria y metódica. Ya no es involuntaria o funcional. La educación, ¿sí? Cuando hablamos de un proceso de educar, vamos a decir que es una función que ejerce un educador sobre un educando en función de objetivos y metas culturales a aprender,
a enseñar, a evaluar, ¿sí? A enseñar a comprender. Y por último vamos a decir que su función manifiesta es la de enseñar y de aprender. Va más allá del solo hecho de participar en la sociedad. Bien, habiendo tenido presentes estos dos conceptos, vamos a ampliar un poquito más lo referido a socialización y a educación. Decíamos que la socialización se produce por el mero hecho de participar en la sociedad. Bien, esta participación en la sociedad conlleva el aprendizaje de roles por la mera participación en las estructuras sociales, sean estas educativas o no, y emerge de la participación en un grupo o estructura social, es decir, que nosotros nacemos y luego comenzamos a formar parte de nuestra primera institución o grupo, que es la familia. De allí pasamos al grupo de amigos, al grupo de vecinos, al grupo de club, al grupo de compañeros, etc. Todas estas características solamente van a dar como resultado el proceso de socialización. Veamos qué pasa con la educación. Cuando hablamos de la educación vamos a hablar de un proceso de aprendizaje de roles, pero como una función manifiesta de un educador que comunica determinados contenidos culturales a un educando en función de una meta u objetivo cultural, ¿sí? Eso es el proceso de educación. Es decir, este proceso de educación se ha dado y ustedes lo han vivido desde que han ingresado en el jardín de infantes y hasta llegar a este momento de un proceso de estudios superiores, casi culminando su formación en un nivel general. Ahora, la pregunta es, ¿puede existir uno de estos procesos sin el otro? Para dar una respuesta a esta pregunta vamos a decir que todo proceso de educación lleva implícito un proceso de socialización, es decir, además de la función manifiesta de enseñar y aprender, se da la función latente del aprendizaje de roles, por el solo hecho de participar en una estructura social educativa. Una vez abordado estos dos conceptos tan importantes como lo son la socialización y la educación, vamos a tratar de formular una conceptualización de lo que es la sociología de la educación. Para ello yo voy a parafrasear a Mario Fernández Enguita, que es uno de los autores que está presente en el módulo 1, y el cual plantea lo siguiente. La sociología analiza la educación como un entramado institucional y un conjunto de procesos y relaciones insertos en la sociedad global y dotados ellos mismos de una organización social interna. No existe una sociología de la educación como rama desgajada de la sociología general, sino una sociología general aplicada a la educación. Esta no podría ser comprendida en sí misma haciendo abstracción de la sociedad global y de sus principales instituciones. Debe ser enfocada como cristalización de un conjunto de determinaciones como parte de una totalidad social. Todo análisis sociológico implica un análisis general de la sociedad y en particular de las instituciones más importantes. A través de esta conceptualización, Fernández Enguita lo que nos dice en primer lugar es reconocer de que la sociología de la educación no se desgaja, no parte, no se desmembra de la sociología general, sino que es en sí misma una sociología general, pero que está aplicada a la educación. En segundo lugar, analiza la educación como un entramado social, como un conjunto de relaciones y de procesos que tienen relación con esta sociedad global de la cual todos formamos parte. Es decir, que no podemos abstraernos de analizar la educación sin considerar todas las instituciones y todo el contexto dentro del cual está inserto. En tercer lugar, se afirma que es una disciplina que tiene un carácter científico, que tiene su propio objeto de estudio. Este objeto de estudio es ni más ni menos que la educación, el fenómeno educacional, en tanto hecho social que lleva por sí mismo una relación social. Recapitulando, repasando un segundo lo que hemos abordado hasta acá, vamos a decir de que en primer lugar, para poder conceptualizar
la sociología de la educación e identificar este objeto de estudio, hemos tenido que analizar dos procesos importantes, que son dos procesos sociales como la socialización y la educación. A partir de ellos vamos a ver que cada uno, ¿sí?, influye de una manera determinada, estos procesos están relacionados entre sí y podemos decir que la sociología de la educación es una sociología general aplicada a la educación. De allí la particularidad de su objeto de estudio, que es la educación. Pasamos a nuestro segundo punto, que luego de haber conceptualizado e identificado el objeto de estudio de la sociología, vamos a ver cuáles son las miradas, las perspectivas, los paradigmas y las teorías presentes en la sociología de la educación, pero para ello vamos a comenzar haciendo una pregunta un tanto de relevancia para todos. ¿Sí? Yo los invito a que piensen un segundo, tomen un momento nada más. ¿Para qué sirve entonces la escuela? ¿Cuál es la función que ha tenido o que tiene actualmente la escuela? ¿Cuál ha sido esta función en su devenir histórico desde aquel momento de la constitución de los estados nacionales en el siglo XIX, en la constitución de los sistemas educativos? ¿Para qué sirvió la escuela? Bueno, de lo que ustedes hayan pensado, ¿para qué sirve la escuela? A mí se me ocurrió pensar quizás para distribuir conocimiento, para transmitir valores, para formar ciudadanos, para capacitar en el futuro, en la futura inserción al mundo del trabajo, para contribuir al desarrollo de una sociedad. Son solamente algunas de las funciones que surgen cuando pensamos en la escuela, en esto de para qué sirve la escuela. Cuando nosotros avancemos en la lectura del material del módulo 1, luego de haber podido conceptualizar e identificar el objeto de estudio de la sociología de la educación, vamos a poder empezar a cuestionar, a reflexionar acerca de esta función. La función social de la escuela ha originado la coexistencia de distintas corrientes teóricas en el campo educativo. Y esto ha sucedido porque en este devenir histórico, si tenemos en cuenta esta mirada histórica, han sido muchos los autores y han sido muchas las influencias que se han dado de diferentes paradigmas en esta línea histórica, en esta línea de tiempo histórica hasta la actualidad, que han tratado de dar respuesta en función de cuáles han sido estas ideas que prevalecían en determinados momentos históricos. Avanzamos al segundo punto de esta videoclase, que son los paradigmas existentes prevalecientes en la sociología de la educación. Y vamos a mencionar dos grandes enfoques, dos grandes miradas, como decía anteriormente, que a veces tienen puntos en común y a veces se encuentran en oposición. En primer lugar, vamos a ver el enfoque, esta mirada del consenso, que está basada en el positivismo y en el funcionalismo. Son dos líneas importantes de pensamiento que marcan seguramente el camino de esta sociología de la educación. Desde estos aportes se considera, por ejemplo, que el conflicto es algo disfuncional en una sociedad. No es considerado el conflicto como algo bueno para el desarrollo de una sociedad, a tal punto que desde esta perspectiva, desde este paradigma, un estado de anomia es una disfunción, se lo considera como una disfunción. La anomia es la falta o la ausencia de normas, ¿sí? Es una disfunción del sistema social. Para que la sociedad funcione de una manera armónica, no deben haber conflictos. La educación para esta corriente no solo va a permitir integrar a la juventud, a los más jóvenes en la vida social, sino también favorecer y profundizar el desarrollo económico. Eh, Esto significa, a ver, en este sentido, debemos tener una mirada histórica bastante importante. La mirada del positivismo y del funcionalismo nos va a decir de que esta sociedad está planteada de una determinada manera y mientras que cada uno cumpla, ¿sí? Esa función establecida, homogeneizante, lineal en esta sociedad, no va a haber ningún conflicto y vamos a funcionar de manera armoniosa. En segundo lugar, cuando nos referimos a favorecer y profundizar el desarrollo económico, tenemos que tener también una mirada histórica y recordar de que
En el siglo XX hemos pasado por 2 guerras mundiales y ha sido necesario reconstruir las sociedades, el entramado social, y en ello la educación ha cumplido una función elemental. Por ello que desde esta mirada, la inversión desde un punto de vista más económico en la educación nos iba a favorecer con el ascenso social. Veamos ahora qué dice este enfoque del conflicto, en contrapunto, casi diríamos, con este enfoque paradigma del consenso. La mirada del conflicto está basada en los aportes que realiza Karl Marx. Tiene un basamento importante en el pensamiento marxista. Em, a contrapunto y a diferencia del enfoque del consenso, desde el conflicto vamos a decir de que, valga la redundancia, el conflicto es una parte inherente de la sociedad. No hay sociedad en donde no haya un conflicto. Es más, el conflicto es el motor de la historia, es ese motor que nos hace transformar la historia. Nosotros avanzamos en la historia a través del conflicto, ¿sí? Y también es la transformación social. Desde el enfoque del conflicto vamos a ver una denuncia acerca de una sociedad dividida en clases sociales, clases que son antagónicas. Por un lado estaba la burguesía y por el otro lado el proletariado. Esto establecía una sociedad dividida entre dominantes y dominados. Desde este enfoque se realiza una crítica a aquellas propuestas que señalan que la escuela es única e igual para todas y todos, es decir, igual para toda la población, y estudian desde esta mirada cuál es el papel que ocupa entonces la educación y cuál es el papel de la escuela en esta situación de dominación. Bueno, por último, decir que la función social de la escuela como una institución social está marcada por ser una institución apta para la dominación. Nos vamos a enfocar en el paradigma del consenso y hablábamos del positivismo y del funcionalismo. Bueno, desde el positivismo podemos decir de que parte de una existencia de la realidad. En este caso, la educación es un hecho observable. Recordemos que durante el siglo XIX se producen varios fenómenos, entre ellos la conformación de los sistemas educativos nacionales, la conformación del Estado Nacional, pero también un gran auge del método científico. Por ello es que nosotros hemos necesitado conceptualizar y establecer un objeto de estudio propio de la sociología de la educación, ¿sí? Tiene que ser un objeto que sea observable, medible, cuantificable, verificable, cumplimentando con los requisitos de esta mirada positivista. En este sentido, Emil Durkheim es uno de los primeros que realizan sus aportes teóricos mencionando la función de adaptación por medio de la cual se establece la función social de la educación. Decíamos hace rato que la falta de normas, ¿sí? La ruptura de la armonía en la sociedad provocaba una desarticulación y una división y por lo tanto impedía la integración y la participación de todos los individuos de la sociedad. Han sido años de movilidad social ascendente, ¿sí? De esta gran fe puesta en la educación, en los cuales se depositaba una fuerte confianza en la capacidad de la educación para favorecer este ascenso. En cuanto al funcionalismo, podemos decir que conlleva, ¿sí? La metáfora, esta analogía con los organismos vivos. Ha sido Talcott Parsons, este teórico, un gran teórico, uno de los primeros que ha introducido esta noción de función como un lazo entre categorías estructurales de la vida social relativamente estables, los procesos o condiciones que no contribuyen a la existencia y evolución de la sociedad son considerados como disfuncionales. La educación es abordada como un todo social y cumple la función de conservación para mantener el equilibrio de este sistema. Es el motor del desarrollo y es la institución que permite avanzar en la modernización. Dentro de esta metáfora organísmica, esta metáfora organicista, vamos a decir de que si tomamos como analogía el funcionamiento de un ser vivo, podemos decir de que mientras cada uno de nuestros órganos cumpla la función que tiene que cumplir, no va a haber ningún conflicto. Si alguno de esos órganos dejara de funcionar, allí haría una falla y seguramente estaríamos enfermos. Bueno, esta misma metáfora se traslada a la sociedad.
Dentro de este enfoque del consenso, de este paradigma, vamos a identificar al menos tres grandes teorías, que son las del funcionalismo tecnoeconómico, la teoría del capital humano y la pedagogía de los objetivos. Todas ellas, como decía yo hace rato, plantean el conflicto como algo que es disfuncional a la sociedad. La educación, por lo tanto, tiende a ser muy homogeneizante. Se tiene esta creencia de que todos aprendemos del mismo modo al mismo tiempo, a través de este sistema que contribuye a que a mayor inversión hagamos en la educación, tendríamos casi garantizado el ascenso social. La pedagogía de los objetivos planteaba realmente toda una tecnología acerca de cómo se debía planificar la educación para lograr alcanzar estos objetivos. Se ponía una fuerte carga de responsabilidad en los sujetos, quienes no lograban culminar con el proceso educativo, es decir, llegar al final de sus trayectorias educativas, eran, bueno, justamente por culpa de cada uno, y en esto había una fuerte mirada meritocrática. Bueno, pasamos ahora a enfocarnos en el paradigma del conflicto. Decíamos hace rato que casi en contrapunto con la mirada del consenso. Este paradigma del conflicto, este enfoque del conflicto se subdivide en dos teorías, en dos miradas muy importantes. En primer lugar están las críticos reproductivistas y en segundo lugar las teorías de la resistencia o también denominadas crítico no reproductivistas. Tratemos de ver en qué consisten cada una de ellas. Bueno, como decíamos, esta mirada del conflicto tiene una fuerte base marxista, en donde el conflicto era el motor principal a través del cual nosotros movemos y evolucionamos y transformamos nuestra historia. Por ello decimos que es un proceso inherente y propio de las sociedades, en donde existen relaciones de poder y de dominación de unos sectores sociales sobre otros. La educación es un escenario de lucha, no es algo tranquilo, no es algo en donde no pasa nada, en donde somos tábulas rasas que vamos a recibir educación y nada más, sino que es un escenario de lucha en el que los sujetos pujan por mantener su posición social. Es decir, el acceso a la escuela y a la permanencia en ella se encuentra íntimamente relacionada, vinculada con las relaciones de poder existentes en la sociedad. Desde las teorías críticos reproductivistas se realiza una denuncia, varias denuncias, mejor dicho. La escuela, entre ellas, contribuye a la reproducción de desigualdades sociales para el mantenimiento de la ideología dominante, es decir, el poder de la clase hegemónica. Y la segunda gran denuncia que realizan es que la distribución de saberes y conocimientos como un bien social es desigual y está vinculada a la violencia simbólica porque los saberes corresponden a una sola clase, que es la clase dominante. Veamos qué propone la teoría de la resistencia o no reproductivista. Bueno, ellos consideran que la acción humana en términos de praxis, es decir, acción es hacer, ejecutar algo, ha derivado en la necesidad de pensar en la escuela no solo como un espacio de reproducción, sino también especialmente como un espacio de resistencia a esa reproducción. Reconoce la reproducción de la desigualdad social y educativa, pero apuntan a la superación. Y ahí ya vamos viendo una diferencia con las teorías críticos reproductivistas. A través de la educación se puede dar un campo de lucha diferente, no solo de dominación, sino proponer una escuela, que esta escuela llegue a todos los sectores marginados. Desde las teorías de la resistencia se apunta a la liberación. Esta visión no reproductivista de la resistencia propone superar las denuncias realizadas por la teoría crítico reproductivista, denuncias que no tenían propuestas, ¿sí? A través de la formulación, ¿sí?, de nuevas alternativas superadoras que han realizado diferentes pedagogos y sociólogos de la educación. Bueno, ahora nos vamos a enfocar en las teorías críticos reproductivistas y cuáles son estas teorías más relevantes. En primer lugar, tenemos la teoría del sistema de enseñanza como violencia simbólica, postulada por Bourdieu y Passeron. Bueno, desde esta mirada, ellos van a hacer una gran denuncia acerca de que la reproducción cultural va a contribuir a la reproducción desigual social. En segundo lugar, vamos a mencionar la teoría de la escuela como aparato ideológico del Estado. Esta teoría está formulada por Althusser.
Desde este enfoque, este autor va a denunciar de que se trata de reproducir las relaciones de explotación capitalista a través de la escuela. En tercer lugar, y también haciendo alusión a este sistema capitalista, Baudelot y Stablet van a plantear la teoría de la escuela dual, la cual va a hacer referencia a una división, ¿sí? de que tal cual como se da la división de clases sociales, se da una división de trayectos educativos en la escuela. Desde esta mirada, se dice de que la escuela contribuye a las relaciones de producción capitalista y a la división de la sociedad en clases, en provecho obviamente de las clases dominantes. Por último, vamos a mencionar la teoría de la correspondencia formulada por Bowles y Gintis. Esta teoría proviene de otra expresión también del capitalismo y parte del supuesto de que la escuela está constituida de tal manera que la estructura escolar se corresponde con la estructura laboral. El sistema educativo entonces contribuiría a reproducir esta visión y esta división a través de sus modalidades de escolarización. Siguiendo este enfoque del conflicto, vamos a hacer alusión ahora a las teorías de la resistencia o teorías crítico no reproductivista. Existen varias de ellas. Podemos mencionar la experiencia de Iván Illich de la anteescuela, en la propuesta de Young en torno al estudio del currículum o de la caja negra, como les dicen ellos, la teoría de los códigos educativos formulada por Bernstein y todos los trabajos y las propuestas realizadas por Henry Giroux acerca de la reproducción, la resistencia, el papel de los intelectuales, de nosotros como intelectuales, los futuros docentes y los docentes también. Y también podemos mencionar los aportes realizados por el gran pedagogo eh, que nos reconoce en todo el mundo, que es Paulo Freire, acerca de la liberación de las clases oprimidas, de la formulación de un método de lectoescritura en uno de sus libros denominados La educación como práctica para la libertad. Él es uno de los más grandes representantes latinoamericanos en cuanto a las teorías crítico-no reproductivistas y que, como mencionaba yo hace un momento, formulan una propuesta superadora que no queda solo en la denuncia, sino que hay toda una serie de investigaciones y de propuestas acerca de cómo podríamos revertir esta situación. Otros autores como Tadeo da Silva, Jackson, hacen sus aportes acerca de esta colonización que venimos viviendo en el currículum y otros autores proponen acerca de esta liberación, acerca de esta posibilidad de retornar a un currículum que incluya a todos, que esté dirigido para todos los sectores y entre ellos hay un fuerte trabajo dirigido a las comunidades originarias, en donde se propone de que se respeten cuáles son los saberes originarios, pero que se puedan integrar también los saberes de la cultura dominante en armonía. Hay toda una propuesta relacionada con esto, la propuesta de justicia curricular. Bueno, ahora sí llegamos a un momento en el que hacemos un repaso general y decimos que hemos partido desde la sociología de la educación, conceptualizándola e identificando su objeto de estudio, y de allí hemos diferenciado dos grandes enfoques, uno del consenso y uno del conflicto. En cuanto al enfoque del consenso, hemos mencionado el positivismo y el funcionalismo como dos grandes teorías que contribuyen y de allí se deviene el funcionalismo tecnoeconómico, la teoría del capital humano y la pedagogía de los objetivos. En cuanto al conflicto, a este enfoque, a este paradigma del conflicto, lo hemos dividido en dos también. ¿Sí? Están las teorías crítico-reproductivistas y las teorías de la resistencia o denominadas crítico-no reproductivistas. Acá se encuentran enumeradas cada una de ellas dependiendo de cuál es el enfoque al que pertenecen. Y así arribamos a este tercer y último punto de abordaje en esta videoclase, denominado hacia la construcción de un nuevo paradigma, que no hace más que invitarnos a continuar reflexionando y analizando
cuáles son estos nuevos escenarios políticos y sociales que nos cuesta y que nos va a tocar atravesar, cuál será el papel de la escuela em, en toda esta vorágine nueva que estamos viviendo, cuál va a ser la función del docente, pero también el rol que vamos a cumplir como estudiantes dentro de este proceso educativo. Vamos a seguir analizando qué es la hegemonía, cómo se presenta la ideología y si es que siguen prevaleciendo relaciones de poder. Bueno, para ello vamos a necesitar tener una mirada histórica, como les he mencionado yo en el transcurso de esta videoclase, acerca de la política educativa. La historia y la política educativa, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, nos va a brindar herramientas suficientes para realizar este abordaje crítico acerca de la educación como un sistema nacional y sobre todo del derecho a la educación. Bien, asimismo vamos a poder dejar abierta la puerta al análisis y analizar los procesos de subjetivación y los de socialización. ¿Cuáles son esos sentidos de la escolarización en los diferentes contextos, en los diferentes lugares, en los diferentes trayectos educativos que se llevan a cabo para todos los sectores de la sociedad, en donde llegue la educación para todos? Y por último, mencionar que hay planteos teóricos que se unen en la actualidad que tienen que ver con la diversidad sociocultural. Son planteos que antes no estaban presentes en otras teorías, al menos no en las teorías del consenso. Y por último, incluir este espacio de la escuela y de la multiculturalidad y de la escuela y de la inclusión, garantizando lo que propone nuestra Ley de Educación Nacional como un espacio de inclusión para todos y todas, como así también garantizando el derecho a la educación para todas y todos, propuesto desde el Estado. Bien, arribamos ahora sí al fin de esta videoclase. Yo los invito a seguir participando, a que estén muy atentos del trabajo que vamos a realizar en foro y por último quiero agradecerles por esta atención brindada. Nos encontramos en la plataforma. Saludos.